Buenas tardes, mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a la consejería bíblica. La hermenéutica y la teología bíblica. En nuestro artículo titulado La teología bíblica, en el cual introdujimos el concepto de la teología bíblica, decíamos que, a diferencia de los diccionarios que contienen un glosario de palabras ordenadas alfabéticamente, incomunicadas entre sí, la lectura de la Biblia debe ser integral. Cada versículo está cruzado y enlazado con los demás para, entre todos, dar significado canónico de la revelación del único Dios vivo y verdadero. También hablamos sobre la necesidad y la autoridad de la Biblia. El hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, necesita la autoritativa e infalible revelación escrita de Dios para poder entender correctamente la realidad de este mundo. Y esto es importante a la luz de lo que vamos a tratar en este artículo. Nuestra visión de la palabra de Dios mismo y del ser humano juega un papel fundamental en la interpretación del texto bíblico. Usted lo crea o no. Cada persona tiene una hermenéutica. Nadie puede negar el hecho de que en cada intento de leer la Biblia hay un ejercicio de interpretación, lo que técnicamente se llama hermenéutica. Los problemas vienen cuando nuestra hermenéutica niega lo que afirmamos sobre la Biblia. Muchas personas que se hacen llamar cristianas leen e interpretan la Biblia en una forma que niega la verdad del texto y desmantela su autoridad. Es común escuchar a individuos decir yo soy cristiano o cristiana, pero no estoy de acuerdo con esto que dice la Biblia. El problema es que quien dice eso automáticamente se coloca como autoridad por encima de la palabra de Dios. Es por eso que si decimos que la Biblia es la revelación escrita de un ser infinito a seres finitos, y nos colocamos como críticos y evaluadores de dicha revelación, estamos diciendo que nosotros podemos ser jueces sobre Dios. El famoso escritor inglés Lewis, reflexionando sobre las motivaciones de esta actitud, decía: el hombre antiguo se acercaba a Dios como el acusado se acerca al juez, pero para el hombre moderno y posmoderno los roles han sido invertidos. Él es el juez y Dios está en el banquillo de los acusados. En ese juicio es probable que Dios termine condenado, pero lo importante es que en la realidad el hombre está en el banquillo y Dios es el juez. Muchas veces el problema hermenéutico no es entender el significado del texto, sino la aplicación del mismo. Entienden lo que Dios dice en el texto, pero tratan de darle la vuelta al texto o justificarse ante el texto, porque en él el Señor demanda algo que ellos no están dispuestos a obedecer. Y hay otros que leen la Biblia como si fuera un libro mágico, que provee soluciones para problemas personales y terminan creando un Dios que genera emociones y pasiones, pero no corrige, no enseña, no habla y no salva. En este sentido es bueno recordar la palabra de Dios a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Es por eso que afirmamos que la función del cristiano, una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en la obra salvadora de Jesucristo, no es decidir qué acepta o qué no acepta de la palabra de Dios, tampoco quitarle o añadirle, Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22:19, sino someterse a su autoridad con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también debemos ser cuidadosos entendiendo que no hacemos hermenéutica en el vacío. Vivimos en sociedades diversas donde interactuamos con diferentes cosmovisiones contrarias al texto bíblico.
La mayoría de los miembros de nuestra iglesia no leen libros de filosofía, pero sí ven películas como Avatar o series de televisión como The Big Bang Theory o música de Joaquín Sabina o Lady Gaga, a través de las cuales son bombardeados con ideas panteístas, wiccas, naturalistas, unitarias, relativistas y llenas de misticismo. De ahí surgen múltiples formas de sincretismo que corrompen y distorsionan la verdad escrita de Dios. Y es por tal razón que muchas veces imponemos en el texto bíblico ideas y significados que no están en el texto. Nuestra interpretación debe ser intratexto, no extratexto. Debe surgir del texto, no venir de fuera del texto. Con esto en mente, pasamos a discutir algunos puntos importantes para nuestra hermenéutica. El carácter progresivo de la revelación divina. Cuando nos referimos al carácter progresivo de la palabra de Dios, estamos diciendo que Dios no reveló su palabra en un todo o completa en un momento específico de la historia, sino a través de hechos y acontecimientos sucesivos en la historia. La Biblia fue escrita a través de muchos siglos. La carta a los Hebreos nos ayuda a entender la naturaleza progresiva de las Escrituras y su culminación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 1 a 2 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es importante entender que la revelación progresiva de Dios no debe ser vista como un proceso meramente lineal o mecánico, donde verdades son sumadas hasta completar una montaña de verdad. Más bien, debe ser vista como la progresión de la interpretación de eventos salvíficos que apunta hacia el verdadero y perfecto evento de salvación, la cruz de Cristo. Las Escrituras fueron escritas con un nivel de autoconciencia de los primeros textos apuntando a futuras revelaciones que completarían la revelación dada. Primeras revelaciones esperaba otras revelaciones. Ejemplo: Génesis 3:15, Deuteronomio 18, 15 al 22, 2 Samuel 7, Salmo 2, 110, Daniel 12:4, Malaquías 4:2. Y esto es lo que hace la teología bíblica: estudiar y entender el desarrollo y la unidad de esta progresión a través del canon. Esta progresión y unidad orgánica es lo que nos comunican los primeros versículos de la carta a los Hebreos. El Dios que llama a Abraham y que se reveló a través de los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se reveló en la persona de Jesucristo, con un mismo mensaje de salvación. En resumen, en la persona de Cristo, Dios ha concluido lo que Él empezó en los primeros tiempos. Es por este carácter progresivo que nosotros, al igual que los discípulos en Pentecostés, entendemos la resurrección de Cristo de manera más clara que aquellos a quienes se la explicaron antes de que ocurriera. En la medida en que la historia de redención se desarrolla con un mayor testimonio de la gloria de Dios, es así que se va aclarando la interpretación de la misma. Nosotros vivimos en un marco teológico post-resurrección y pre-segunda venida. Richard Lynch lo dice de esta forma: la revelación bíblica progresa porque refleja la naturaleza progresiva de redención, la historia del involucramiento de Dios en la redención de su pueblo a través de diferentes etapas de la historia. Tipología, un concepto importante en la hermenéutica.
uno de los medios a través de los cuales se desarrolla y se desencadena el plan histórico de redención es por medio de la tipología. El término viene de la palabra griega tupos, que la Reina Valera traduce como figura en Romanos 5:14. La tipología bíblica se refiere al estudio de tipos o figuras, personas, eventos e instituciones en el Antiguo Testamento que Dios ordenó como prefiguraciones que apuntaban y tienen su cumplimiento en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La primera persona o evento o institución es llamada tipo, mientras que la última es llamada antitipo. Lo menor apunta a lo mayor. Este concepto está relacionado con el tema promesa, cumplimiento y con la unidad orgánica de la Biblia. Lo primero tiene su cumplimiento en lo último. Es por esto que Cristo es llamado el verdadero sacerdote. En él se cumple lo que el sacerdote en el antiguo pacto representaba, el perdón de pecado de una vez y para siempre. Hebreos 8:10-18. Otro ejemplo que la Biblia presenta de tipo y antitipo es el contraste Adán-Cristo. Adán es presentado como una figura de Cristo. Romanos 5:12, 21. Y 1 Corintios 5:21 al 49. Cristo, a diferencia de Adán, no pecó y logra lo que Adán no pudo lograr, la salvación del pueblo de Dios, todo aquel que se arrepienta y crea en él. Este tema de la tipología es un poco más largo, pero aquí solo lo estamos introduciendo. Antes de pasar a nuestro próximo punto, es importante enfatizar lo siguiente. La tipología no es alegoría o paralelismo. Hay personas que por su deseo de ver a Cristo en el Antiguo Testamento desarrollan figuras de Cristo donde la Biblia no lo enseña. La tipología bíblica está enraizada en realidades históricas mostradas en el texto bíblico, que tiene su culminación en la persona y obra de Cristo Jesús, en la correspondiente referencia en el Nuevo Testamento. Los tres contextos de interpretación. En ciclos cristianos se reconoce la importancia del contexto en la interpretación del texto. Por esto, la conocida expresión que dice todo texto usado sin contexto es un pretexto, el mismo texto bíblico nos enseña cómo un texto puede ser abusado de la manera más perversa posible. Un ejemplo es la tentación de Cristo por parte de Satanás en el desierto, Mateo 4, 1 al 11. El diablo citó varios textos del Antiguo Testamento para tratar de parar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña que Satanás puede usar la verdad si ésta le sirve para sus propósitos, pero es un uso manipulador de la verdad. De ahí la importancia del contexto. El diccionario define contexto como el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra. Es por eso que decimos que la Biblia no se puede leer como un diccionario. Y ahí la importancia de una clara teología bíblica que nos ayude a entender un determinado texto a la luz del Evangelio y del plan histórico de redención. Hay personas que no están familiarizadas con el texto bíblico y en ocasiones abren un libro cualquiera y empiezan a leer en medio de cualquier capítulo. Lo irónico es que esa misma persona no lee una carta o un correo electrónico de esa forma y tampoco empieza a leer una noticia en el periódico por el cuarto o el quinto párrafo, pero sí lo hace con la Biblia. Es por esto que decimos que entender contexto es una parte vital de la hermenéutica. Y en términos de la hermenéutica bíblica no es solo necesario entender contexto inmediato, sino también el contexto histórico y el contexto canónico.
En lo que queda de este artículo introduciremos los 3 contextos que nos permitirán hacer una teología bíblica correcta y así poder entender lo que el Señor nos comunica a través de su palabra. Es fundamental que tomemos cada contexto de manera seria, si queremos entender el texto bíblico de manera correcta. El contexto inmediato. El contexto inmediato busca interpretar y entender lo que el autor humano quiso comunicarle a su primera audiencia a través de ese texto y, por lo tanto, cuál es el mensaje que Dios comunicó a través del autor humano antes de que saquemos cualquier aplicación para nosotros hoy día. Es importante recordar 2 elementos en este punto. Primero, la Biblia tiene diversos autores, pero al mismo tiempo solo tiene un autor, Dios. Y segundo, recuerde que el texto originalmente no fue escrito a un grupo de personas en Lima o Barcelona o Santo Domingo en el siglo XXI, sino que fue primeramente escrito a un grupo de creyentes en un momento específico de la historia y en una cultura muy particular. De ahí la importancia de entender el contexto cultural histórico en el que el texto fue originalmente escrito. Por ejemplo, no podemos leer Ezequiel 34 hablando de los malos pastores y decir que se estaba dirigiendo a los rabinos de la sinagoga. En ese momento no existían las sinagogas, lo mismo que el libro de Romanos. Si no entendemos la situación de la iglesia en Roma después de la muerte del emperador Claudio, es muy probable que no entendamos muy bien por qué Pablo hace tanta referencia a judíos y griegos. En el contexto inmediato también es fundamental entender el género literario que se está usando. Usted no lee una poesía repleta de metáforas e hipérboles, de la misma forma en que usted lee una biografía de José Martí o Máximo Gómez. Asimismo, usted no puede leer una poesía bíblica, ejemplo Eclesiastés, como usted lee una narrativa histórica, ejemplo Primeros Reyes, o leer una carta, ejemplo Efesios, como usted lee literatura apocalíptica, ejemplo Apocalipsis. No nos podemos preguntar qué significa esto para nosotros, sin antes preguntarnos qué significó esto para sus primeros lectores. Y para esto necesitamos estudiar la estructura literaria del texto, la figura literaria empleada, las referencias culturales y el tipo de lenguaje que el autor está empleando. Cualquier texto sobre hermenéutica cubre estos puntos, lo que nos lleva a nuestro segundo contexto, el contexto histórico. Como dijimos anteriormente, el texto bíblico no nos fue dado en un solo momento de la historia. Dios, en su soberanía y sabiduría, fue revelando su plan. De salvación de manera progresiva a través de la historia hasta culminar en la persona y obra de Cristo Jesús. Su revelación fue progresando en diferentes épocas de la historia de redención. Estas épocas no representan cambios de planes de parte de Dios, más bien nos apuntan hacia la naturaleza progresiva del plan de redención, y es por eso que existe una unidad orgánica entre cada una de estas épocas. Es por ello que debemos leer un texto a la luz de la revelación que le precedió. Por ejemplo, no podemos leer el llamado de Abraham sin tener presente lo que pasó antes, es decir, la caída y el pacto con Noé. Esto significa que cuando leemos un texto debemos buscar y entender en qué momento del plan histórico de redención reveló Dios este texto. Esto no significa que debemos saber la fecha específica del texto, sino saber en qué contexto histórico se dio y bajo qué pacto. Por ejemplo, la situación de Adán es muy diferente antes de la caída, Génesis 3, que después de la caída.
Tampoco es igual leer un texto del Antiguo Pacto que del Nuevo Pacto. Gerardus Voss decía de manera acertada que la progresión histórica del proceso de revelación se manifiesta más claramente en las diferentes épocas registradas en las Escrituras. Un buen ejemplo del contexto histórico es la hermenéutica del apóstol Pablo en Romanos 4. En este capítulo el apóstol dice que Abraham sirve como ejemplo, tanto para judíos como griegos, de que somos justificados por gracia a través de nuestra fe en Cristo. Pablo prueba su argumento citando Génesis 15:6, donde Dios declara a Abraham justo en base a su fe en la promesa de Dios. Algunos judíos a lo interno de la Iglesia argumentaban que la justificación de Abraham estaba ligada al acto de la circuncisión, salvación por obras. Pero el apóstol le corrige y le dice, no, Abraham fue justificado por fe. Fíjese que él es justificado en Génesis 15 y la circuncisión se da en Génesis 17. O sea, que él fue justificado por creer la promesa de Dios, no por la circuncisión. En resumen, Romanos 4 nos enseña que para poder sacar conclusiones bíblicamente correctas debemos interpretar los textos teniendo en cuenta qué viene antes y después de ellos. El contexto canónico. El contexto canónico enfatiza la importancia de leer e interpretar los textos a la luz de toda la Biblia. La interpretación de un versículo en particular no puede ser contraria a lo que leemos en el resto del canon, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. El Dios que se reveló en el Éxodo y en los Salmos es el Verbo hecho carne, Juan 1:14, y el mismo Dios que el apóstol Pedro llama el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4. Hay versículos que por sí solos quizás no tienen sentido para nosotros hoy día, pero cuando los leemos a la luz de toda la revelación sí los entendemos. En este punto es importante recordar la naturaleza progresiva de las Escrituras y el tema promesa-cumplimiento que vemos a través de la historia de redención. Graham Gogorty lo dijo de esta forma: la conclusión lógica es que si la unidad de la Biblia tiene algún significado, el contexto correcto de un texto bíblico es la Biblia entera. Cualquier texto en particular tendrá mayor significado no solo cuando se relacione con su contexto, inmediato, sino también cuando se relacione con todo el plan de redención revelado en toda la Biblia. Conclusión. En este artículo hemos introducido algunos conceptos hermenéuticos que nos permiten desarrollar una teología bíblica que busca interpretar todo el consejo de Dios a la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Esta es una de las herramientas que nos permitirá desglosar de una forma bíblica los diferentes pactos y cómo esto nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la unidad de la palabra de Dios y poder ver a través de ella la belleza, la gloria y la dulzura del Dios vivo y verdadero. Nuestra oración es que a través de estos artículos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos entender y conocer mejor al Dios revelado en la Biblia y así poder amarle más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así las notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.